Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, sois varios los que me habéis preguntado que cómo puedo mantener tantas granjas, porque pues en algunos de los vídeos sí que os he dicho que tenía 16 granjas y bueno, hoy os voy a explicaros un poquito cómo puedo pues mantener esas 16 granjas más mi cuenta principal sin utilizar tampoco demasiado tiempo en ellas. Y bueno, el primer paso que yo hago para tener las granjas es distribuirlas en grupos de 4 y mandar en cada uno de ellos a un tipo de recursos en cada uno. Aquí tengo, por ejemplo, el grupo de las granjas que más producción me dan, que son las granjas más fuertes, que también estas tienen un poquito mayor de poder, que están bastante altas y quiero perder poder en ellas, pero es que tienen la tecnología casi subida al tope y el castillo bastante avanzado para poder pues hacer fuertes tanto en el reino normal como en el KVK y así conseguir bastantes recursos, que sobre esto haré un poquito un vídeo más especializado sobre qué es lo que hago yo, cómo hago yo para tener muchos recursos en muy poco tiempo y bueno, como os decía, las distribuyo en grupos de 4 y las mando cada una a un tipo de recurso. Esta de aquí me va a recolectar comida, esta me va a recolectar madera, esta de aquí me va a recolectar piedra y esta me va a recolectar oro. Esto lo hago así pues en cada 4 granjas. Y diréis, ¿por qué haces esto o por qué de esta manera? O yo mando un poquito de todo o según necesito. Pues bien, cuando estás mandando en muchas granjas es más normal que se vayan, pues, digamos, eligiendo las mismas vetas a las que están yendo. Entonces, si yo mando con esta granja, que es la primera de las 16 granjas, mando con esta a lo que sería todo vetas de comida, luego mando en esta a todo lo que sería vetas de madera y voy mandando en esta piedra. Cuando ya quiero volver a mandar en la sexta granja, quiero mandar a vetas de comida, esta ya ha llegado con todas las marchas a las vetas de comida que ya había elegido al principio, entonces no tengo ningún problema con esta granja y me busca vetas para comida totalmente nuevas. Entonces así no tengo que estar buscando muchas vetas, sino que las vetas que voy consiguiendo están totalmente vacías y no está yendo nadie. Entonces es la forma más cómoda que yo he encontrado para pues poder mandar en muchas granjas a recolectar de la forma más rápida posible sin tener que estar buscando diferentes nodos porque la granja que acabo de mandar antes ya me las manda. Entonces de esta manera, al tener las granjas de 4 en 4 y cada una yendo a un tipo de recurso, cuando ya quiero mandar la siguiente granja que vaya por comida, ya se ha pues terminado de mandar. Aquí tengo un grupito, normalmente les intento poner separados. Aquí tendría el otro grupito de 4 y bueno, tengo también otro grupo aquí que están un poquito más pegados y luego me parece que el siguiente grupo de cuentas granja está aquí un poquito más arriba. Este es las granjas más flojitas, pero bueno. Más que eso es tenerlas pues separadas por el mapa de 4 en 4. Este sería uno, este sería otro, este sería otro y aquí tendría el otro. Como esta vez me han dejado tener las granjas en zona 3, cosa que me ha sorprendido un poquito, están todas un poquito más juntas y no tengo problemas de encontrar nodos de nivel 6 o de nivel 5. Si estuviese en zona 2, normalmente las separo un poquito más y las tengo normalmente cerca de lo que serían los altares o los santuarios para encontrar pues betas de nivel más alto, de nivel 5 o 6 y no tengo normalmente ningún problema. En el reino anterior estuve en zona 1 todo el tiempo y las tenía pues en 4 grupos, las tenía divididas cerca de estos altares. Tenía un grupito pues por aquí, otro grupo por aquí y otro grupo pues entre estos dos de por aquí. Y normalmente las granjas que tenía de mayor nivel las tenía por ejemplo en el más central, que podría ser este, y así pues me llegaban cerca todas las marchas de todos los grupos sin tardar mucho en ir a hacer fuertes bárbaros. Os estoy hablando bastante de hacer fuertes bárbaros, pero hacer fuertes bárbaros o bárbaros lleva mucho tiempo. Yo principalmente prefiero hacer fuertes a hacer bárbaros, ya que si tengo que hacer bárbaros tardo bastante más, porque por ejemplo, si hiciese bárbaros con esta cuenta de aquí, elegiría estos y normalmente alguno poco más y me tiraría por un camino diferente. Luego sacaría con la siguiente granja y tiraría por aquí, por ejemplo, me iría por aquí y lo dejaría volviendo. Si no, luego me iría a la siguiente granja y me iría, por ejemplo, por aquí abajo y la otra por aquí.
Esto normalmente me va tardando bastante más tiempo. Sí que es cierto que en recursos y demás es un poquito mejor, ya que te también da también gemas, pero en cuanto a tiempo se tarda bastante más. Entonces, yo principalmente prefiero hacer fuertes bárbaros. No los hago todas las veces, sino solo pues cuando tengo un poquito más de tiempo. Esta mañana, como me he levantado pues antes de tiempo, he podido hacer fuertes. Como digo, yo tiro 4 fuertes al mismo tiempo y mando las 16 cuentas granjas en todas al mismo tiempo y así pues relleno el fuerte y pues me consiguen en cada fuerte de nivel 5 40 cofres de estos, lo cual es una auténtica locura. Tener pues 4 por 4 en cada una ya son 160 y si lo multiplicamos por 16 son muchísimos cofres que se van consiguiendo en 10 minutos a lo mucho. Entonces así consigo muchísimos recursos y me renta bastante más que mandar a recolectar, pero eso solo lo hago cuando tengo tiempo. Si no, ¿qué es lo que hago? Yo mando a recolectar pues entre 3 o 4 veces al día, una en cuanto pues me despierto y mando a recolectar como yo os he indicado. Después suelo mandar otra cuando he terminado de estudiar o he venido de la universidad o he venido de trabajar o cualquier cosa. Mando a recolectar otra vez y luego a media tarde mando otra vez más. Entonces ya estoy mandando a recolectar lo que sería 3 veces y luego justo antes de irme a dormir pues suelo mandar otra vez más. Así pues voy consiguiendo bastantes recursos. Como digo, solo intento mandar entre 3 y 4 veces al día. No intento mandar más, ya que como ya tengo muchas granjas, me parece que sería demasiado. Sí que cuando tenía pues 8 granjas o así, podía mandar perfectamente entre 6 veces a recolectar y tardaba también muy poquito. Para tardar bastante menos en mandar a recolectar, lo que hago es mandar todas las granjas de, por ejemplo, esta fila, las voy mandando conectándome en el ordenador y esta otra de por aquí, las voy mandando desde el móvil. Así me estoy saltando todas las pantallas de carga, con lo cual es muchísimo más rápido y no tengo que estar pendiente de estar esperando 15, a lo mejor 20 segundos, dependiendo en el móvil, suele ir un poquito más despacio, en esperar a que se haga toda la pantalla de carga. Entonces así me ahorro esos 20-30 segundos y es una de las claves para poder mandar a recolectar de una forma bastante más rápida. Entonces, como digo, normalmente mando todas estas 16 cuentas granja, las suelo mandar entre 12-15 minutos si hay un poquito de lag, lo que sea. Normalmente tardo 12 minutos o incluso menos si me va bastante fluido. Y para hacerlos fuertes no tardo ni los 10 minutos que pongo para seleccionar que hacer un fuerte bárbaro. Pero sobre esto ya haré un vídeo un poquito más mandando pues con todas las cuentas granjas y demás hacerlos fuertes. En cuanto a lo que sería de la ciudad, tengo normalmente en todas, estoy intentando tener tanto las granjas como los aserraderos, como las excavaciones para piedra, las estoy intentando tener al 25. El poder de tenerlas al 25 es mínimo, es a lo mejor medio millón de poder por cada uno, de ella sea pues comida, madera o piedra, y me parece que me compensa bastante. La capacidad de recolección y la producción es el doble que si las dejásemos al 24 y por la diferencia de poder creo que merece bastante la pena, solo son 40.000 de poder, que eso ya me dices, tienes unas pocas tropas más y pues has hecho la diferencia. En cuanto a las minas de oro, no las estoy intentando pasar del nivel 18 o del nivel 20. Solo tengo una que va al nivel 25 para pues tener lo que sería el puesto de venta al 25 y ahorrarme pues todos los impuestos, ya que si no se notan bastante y además la velocidad del transporte de los recursos se nota mucho. Yo sí que lo noto en las que no lo he tenido subido, se hace bastante más lento. Luego lo que hago a la hora de mandarme los recursos es pues transportar la cuenta principal cerca de lo que serían las granjas y normalmente la pongo en el centro. Aquí como tenía bárbaros y demás y vetas de recursos, no tengo hecho un círculo, pero sí que por ejemplo si vamos por ejemplo a este grupo de por aquí, tengo hecho un círculo, pondría la cuenta principal aquí en todo el medio y tardaría muy poquito en mandarme los recursos. Aquí podréis estar viendo que también tengo, pues esta está en como un semicírculo, pero normalmente pues si tuviese más cuentas las tendría un poquito más en forma de círculo. Antes que tenía las 6 cuentas granja o 8 cuentas granja, las tenía todas juntas y hacía un semicírculo de 8 cuentas granja. Pues por ejemplo aquí tenemos este semicírculo y sería cerrarle exactamente igual por arriba y colocar la cuenta principal en el medio. Es la forma más cómoda para mandarte los recursos sin tardar mucho tiempo.
También me diréis, bueno, pero es que, ¿qué haces para la tecnología? La verdad, la tecnología no es demasiado lo que se lleva. Normalmente priorizo subir esta de por aquí y ya después voy priorizando el recurso en el que se va especializando cada cuenta granja. Estas, como son de comida, tengo ya pues toda la comida subida, pero también esta, como ya tiene bastante tiempo, pues tiene subidas todas. Primero subo lo que es recolección de todos los tipos de recursos y ya después me centro en la producción, que eso lo podríamos pues ver en una de las granjas que tengo que son un poquito más nuevas, que son estas granjas de por aquí, que normalmente pues no tengo subida toda la tecnología, de ahí que el poder sea mucho menor, pero como os digo, normalmente entre 30 a 35 millones de poder las granjas llevan muy bien. Si estáis en una semilla más baja, podéis dejarlas fácilmente en 20 o 25 millones de poder, que van a estar fuera del top 300 súper fácil, que es lo primero que se empareja en los reinos. Luego ya sí que te cuentan que sean que sean cuentas activas. Entonces, para cuentas activas, lo que influye es que estén o tengan ayuntamiento 25 o que estén por debajo de 25 millones de poder, con lo cual si estáis por debajo de 25 millones de poder ya estaría pues súper fácil fuera del top 300. Como veis, esta cuenta tiene 30 millones de poder y está en el top 844. Ni siquiera las cuentas que están de 40 millones de poder están cerca del top 300, que es lo que me influye en las semillas que yo me muevo, pues para tener, estar en reino de semilla A o estar en Imperium, es básicamente lo que se decide. Y bueno, otra de las cosas que intento hacer en las cuentas granja sería mandar en el foro estatal, sería ir mandando pues aquí todas las oportunidades, porque estoy buscando obtener la mayor cantidad de armamentos que tengan cosecha lo más rápido posible. Me da igual en qué formación estén, yo lo único que quiero es que sean bandera, que sea épico y que tenga inscripción común. Aquí, como podéis ver, tengo solamente una, pero ya tengo en alguna cuenta granja, tengo incluso 5 inscripciones de cosecha en la misma cuenta granja. Y eso lo que me está haciendo es que pueda conseguir pues mayor cantidad de recursos cada vez que voy mandando a recolectar. No me interesa la velocidad de recolección ni por la civilización que escoja ni por los armamentos que escoja. Y es que yo estoy intentando mandar a recolectar 3 o 4 veces al día, no estoy intentando mandar a recolectar cada 2 horas o cada 2 horas y media, que es lo que sería lo más óptimo si quieres mejorar la velocidad de recolección. ¿Y por qué no estoy eligiendo yo lo que sería pues una civilización que, por cierto, esta no sé por qué está en Francia, la tengo que cambiar? Todas estas de por aquí las tengo que cambiar. De Francia las tengo que pasar a España, no sé qué hacen en Francia. Normalmente elijo Francia de primeras, como ya os he dicho, solo para tener a lo que sería este comandante, que es Juana de Arco, ya que es la mejor comandante épica para recolección, según mi punto de vista, y la que más merece más la pena en cuanto a las civilizaciones de por aquí. Luego, normalmente, me estoy pasando a España por la velocidad de producción de recursos y se nota muchísimo. Si nos vamos a en esta cuenta, tengo pues 70 millones de lo que sería otros recursos y 60 de oro, vamos, 60 de piedra y un poquito menos de oro. Pero si nos vamos a lo que sería, pues por ejemplo, esta cuenta, que es la cuenta más que mejor está, más mejorada está en cuanto a lo que sería producción de recursos, recolección y demás, se nota mucho. Yo noto muchísimo, muchísimo el cambio. Aquí pues tengo del recurso que no recolecto, tengo 88 millones, con lo cual son como de 70 a 90, son como 20 millones más, y eso se va haciendo en cada recurso que voy mandando, que no voy mandando a recolectar, que únicamente se va haciendo pues por la producción de la ciudad, y a la larga se va notando muchísimo. También pues aquí tengo un poquito mejor lo que serían los comandantes y demás, con lo cual pues casi en cada vez que estoy mandando estoy consiguiendo 1,5 millones, igual un poquito menos, 1,3 millones, 1,4 millones. Y luego también lo que siempre hago es tener una marcha sí o sí en el hoyo. No pierdo nada de tiempo, en cuanto va, normalmente regresa, la vuelvo a mandar. Como normalmente al tener tantas cuentas granjas no tengo problema y tengo una cuenta pues que sería R4, pongo yo mi propio hoyo y mando las 16 cuentas granja, y así pues voy consiguiendo muchísimos, muchísimos recursos. Como habéis visto, aquí en el hoyo me han mandado 2,5 millones más el extra, son casi 3 millones. Imaginar multiplicar esto por 16 cuentas granja, es una cantidad terrible de oro la que estoy sacando
porque todos los hoyos que se están poniendo en la granja principal es de oro. Entonces, básicamente esos son los consejos que así pues puedo hacer yo un poquito más a la larga. Algunos me decís, estas misiones de aquí diarias las hago y ya eso me lleva pues muchísimo tiempo. Yo normalmente no las hago, sí es verdad que ahora estoy intentando hacer una rutina para tratar de hacer estas misiones o objetivos diarios sin necesidad de perder muchísimo tiempo y que se hagan diariamente pues solas. Y bueno, estoy intentando pues básicamente lo principal sería los de entrenamiento y los del crecimiento y los de los tipos de recursos. Entonces estoy intentando meter todo esto en la rutina de mis granjas de forma un poquito más eficiente y por eso estoy tardando un poquito más en sacaros la rutina completa de una cuenta granja y he preferido hacer este vídeo de cómo me manejo yo para tener pues las 16 cuentas granjas y la cuenta principal. Entonces, pues bueno, básicamente esto es un poquito lo que hago yo en mis cuentas granja, no me preocupo de esto, tampoco, si no tengo tiempo, tampoco me preocupo de gastar el AP, no me preocupo de lo que sería ir a lo que sería el forestatal, solo lo quiero hacer pues para encontrar las inscripciones de cosecha, como ya os he dicho, bandera épico, inscripción común, y aquí podéis encontrarlas, en esta cuenta ya tengo pues lo que sería esta de por aquí, y esta, en una cuenta granja tengo 5. Normalmente reciclo todo lo que es azul y épico que no me sirve para ir comprando estas de por aquí y poder abrirlas y selecciono inscripción en línea. Una vez que ya tenga las 5 de cosecha, lo que voy a hacer es mejorar la velocidad de marcha para ser más fácil de recolectar y que sea más fácil pues mandar y mucho más rápido mandar a los fuertes bárbaros y que pues regresen a la ciudad de la forma más rápida. Aquí en la mercadera, ahora que acaba de salir, os lo cuento también un poquito. Normalmente compro absolutamente todo lo que viene con recursos, menos las estrellas y pues lo que sería aceleradores y demás sí que lo compro porque me puede resultar bastante útil a la hora pues de hacer nuevas tropas o de si voy a migrar ir metiendo pues lo que sería recursos en la mochila. Aquí como veis tengo muchísimos recursos en la mochila, por eso os digo, si queréis un vídeo hablando un poquito de cuántos recursos tengo en total, dejármelo en los comentarios porque es una auténtica locura. Y bueno, eso básicamente son los consejos o qué hago yo en las cuentas granja. Haré un poquito 2 vídeos más detallados acerca de la rutina de por la mañana y la rutina que suelo hacer por la noche, ya que son un poquito distintos, pero básicamente quería hablaros un poquito de qué es lo que hago yo en las cuentas granja y cómo puedo pues tener 16 cuentas granja más la cuenta principal. No suelo estar mucho tiempo, como ya os he dicho, tardo entre 12 y 15 minutos en mandar a recolectar, entre 3 veces al día como mucho, a lo mucho va a ser 1 hora, y eso es básicamente lo que pasa en mis cuentas granja. Intento que sea menos, y bueno, básicamente es eso. Espero que os haya servido un poquito el vídeo y que os sirva un poquito más para ver cómo yo pues me manejo. Normalmente cuando mando a hacer una rutina en las granjas lo que hago es mandar a recolectar una beta de nivel 2 o de nivel 3 si estáis en el KVK, que normalmente pues son unos 12-15 minutos, que es exactamente el tiempo que tardo en recolectar, con lo cual no pierdo absolutamente nada de tiempo en la cuenta principal de lo que sería recolectar gemas o hacer barra área o cualquier cosa de esas. Entonces, bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya servido y que os haya resultado entretenido de por cómo hago yo para mantener esas 16 cuentas granja. Como digo, intento tardar el menor tiempo posible y pasar el mayor tiempo en la principal y no en las cuentas granja. Los fuertes normalmente los suelo dejar para los fines de semana, que es cuando tengo más tiempo. Así que, pues bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.